tal, sofistas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio con jueces y magistrados, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, sofistas? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo para hablar un poquito con pues personal del Poder Judicial Federal, gente honrada, honesta y que se dedica y tiene su labor en el servicio pues a ustedes, gobernados y ciudadanos. Y para que conozcan un poquito más de lleno, vamos a darles un aplauso a las personas que nos acompañan. ¡Venga, sofistas! ¡Venga! Y bueno, si se pueden presentar poco a poco y ustedes nos dicen si nos referimos de tú y sus nombres, por favor, para que la gente los conozca. Bueno, empezamos de aquí para Sí. acá. Edmundo Manuel Perusquía Cabañas. Actualmente me desempeño como juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en Reclusorio Norte. Sonia Rodríguez Cetina, normalmente me dicen Sonia, y yo estoy de acuerdo en que nos hablemos de tú. Perfecto. También soy jueza de distrito, adscrita al mismo Centro de Justicia en el Reclusorio Norte. Hola, buenas noches. Yo soy Roberto Pozán Tornero. También soy juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en Reclusorio Norte, y pues me gustaría que me llamaran Roberto. Perfecto. Bueno, por Roberto, Sonia y Edmundo, quisiéramos empezar con la pregunta obligada del episodio pasado, porque al principio los sofistas ya nos criticaron mucho de que luego no damos introducciones buenas y no sabemos con quién estamos hablando, y luego empiezan con sus pericias porque luego invitamos historiadores, también tenemos una sección, y empiezan a decir cosas y luego ya ni saben de qué es el tema, ¿no? Pero bueno, esto es la reforma judicial y sus implicaciones que van a tener para ustedes, sofistas. Quisiera primero preguntarles ¿qué es el Poder Judicial? ¿Cuál es su labor del Poder Judicial Federal en el Estado mexicano, o sea, en nuestro país? ¿Cómo lo podrían resumir en un minuto, de cierta forma? O a lo mejor no en un minuto, o sea, lo que ustedes puedan decirlo en un poquito resumido. Bien, el Poder Judicial Federal, para efectos prácticos, es uno de los poderes del Estado, en el mismo nivel que los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo. En el mismo nivel quiere decir que son los tres poderes conforman el supremo poder de la federación. Así lo establece el propio artículo 49 constitucional. No puede, insisto, en ese punto es muy importante destacar que no puede estar en una persona o en una corporación ese poder judicial y además el poder ejecutivo y además el poder legislativo. Hay división de poderes. Entonces es uno de los poderes del Estado mexicano que se dedica a la impartición principalmente de la justicia federal a través del juicio de amparo y de los procesos penales federales y procedimientos civiles federales también. Al final de cuentas está bien definida la competencia para el proceso penal federal. Y muy importante distinguirlo del poder judicial local de los estados. Esto es totalmente diferente. Ellos son poderes locales, no son el Poder Judicial de la Federación, que es uno de los tres poderes del Estado mexicano. Y es el que se busca reformar, es correcto, ¿no? El Poder Judicial Federal y no los locales, como primera instancia. Y ahora, ¿por qué la división de poderes en el Estado? O sea, ¿por qué Poder Judicial Federal, Legislativo y Ejecutivo? Bueno, esto lo establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, justamente para lograr el equilibrio, la división de poderes. Somos tres poderes, existen tres poderes que se van a autorregular. Esto no sería necesario que un poder limitara a otro o que lo tuviera que vigilar o acotar en sus actuaciones, si en un mundo ideal cada quien hiciera lo que le corresponde. No estamos en un mundo ideal. A veces el poder y las funciones, las competencias se invaden. Entonces es necesario que existan límites, que existan controles para que no se desborde el poder, para que exista un equilibrio, no exista un solo poder, por eso son tres, para que se limiten, se ayuden, se autolimiten y limiten a los demás poderes y no se exceda en su función algún poder. Esto ayuda entonces, preguntando, a la democracia, es decir, esta división de poderes, cada quien en sus funciones para limitarse entre ellos, sigue siendo democrático.
Claro, claro. Voy a tratar de hablar en las palabras más Sí, llanas sí, que más pueda, llanas, sí. lo más simple. Resulta que cuando se crean los estados y se crean los países, pues siempre existió, digamos, de alguna manera, el abusivo, ¿no? El que quería dominar a todo el pueblo, por decirlo, a Correcto. toda la comunidad. Resulta que la gente se dio cuenta que eso no era idóneo. Y como no es idóneo, pues habría que hacer una división del poder, ¿no? El poder tiene que ser distribuido. ¿Y cómo se empezó a orquestar? Bueno, pues hay que elegir a alguien que de alguna manera dicte ciertas órdenes, otras personas que de algún modo efectúen leyes y otras personas que apliquen esas normas. Sí. Eso constituye, la aplicación de eso constituye un Estado democrático, un Estado democrático, un Estado de derecho. Sí. Y es precisamente, y por ahí decían algunos autores de derecho que no tiene caso que se los diga, porque Sí. quiero hablar llano precisamente, no todos los estados son democráticos, no todos los estados logran tener este estado de derecho del que les he estado hablando, cuando se respeta esta división de poderes. Entonces, desde luego que cuando se respeta de manera cabal esta división, esta forma de regular el poder, como lo comentan ellos, se constituye verdaderamente como un estado democrático de derecho. Solo si se respeta esta distribución del poder. Y una pregunta, porque ahí hay una narrativa por parte del Ejecutivo Federal de que pues la democracia es el poder de las mayorías. ¿Qué piensan de eso? Ciertamente la democracia basada en el poder de las mayorías y la mayoría considerada como el 50+1 es ya, en el argot de los abogados, de los estudiosos, es algo superado. La democracia ya no se concibe así. La democracia, para mí, creo que es una democracia, la democracia representativa que le llaman, está mezclada ahorita en el discurso con la mayoría más uno. Y como somos la mayoría, la minoría se jode, digámoslo así. Se hace un lado, ¿no? Ya se aguantó. No, o sea, como somos mayoría, ustedes que son minoría, se aguantan. Esa no es la democracia. La democracia que tenemos actualmente en el mundo es la democracia de las mayorías, sí, claro, pero respetando a las minorías de manera que entre la mayoría y la minoría haya un consenso. De ahí, ahorita el auge de la sobrerepresentación. Esas cuestiones son precisamente relacionadas con el respeto a las minorías y el respeto a las mayorías. Las mayorías para que no avasallen a las minorías. Esa es la democracia actual. En ese sentido, el discurso actual de la democracia del 50+1 y te avasallo porque somos mayoría del 50+1, me parece que está ya superado. Entonces sí trastocaría más bien lo que está sucediendo ahorita en el tema de la democracia. Estaríamos diciendo, ¿se podría hablar de un gobierno autócrata? Sí, claro. Otros académicos ya retirados incluso le llaman oligarquía partidista. Sí. Ese es el término que se está utilizando ahorita. Está totalmente fuera de la democracia. Que la oligarquía es esos pequeños, un pequeño grupo que tiene el poder. Exacto. Y aparte parte de un partido, ¿no? O sea, un partido político. Sí, en claro. este caso. Es lo que decía yo, en mi comentario anterior decía yo, la oligarquía partidista es esa corporación, esa coalición, esa agrupación de personas que en su caso dicen, como somos mayoría y como tenemos la votación popular, que es algo que se está justificando todo lo que se pretende hacer se está justificando en el pueblo nos da un mandato, que sabemos perfectamente que el pueblo ciudadano está conformado por 95 millones de personas y solo votaron por ese grupo 35, una tercera parte, ni siquiera son mayoría, es real. Pero ese es el discurso, ese es el disfraz, esa es la justificación. Totalmente. Y ahí en el tema de, o sea, ya entrando a esto, ya teniendo todo este panorama, ¿no? De la división de poderes, de qué es la democracia, cómo el poder judicial, al verse ahorita, pues ya casi vapuleado, así que golpeado, casi para desaparecer como estaba antes, va a afectar al ciudadano de a pie. Si esto sucede, porque es voluntad del pueblo y entendiéndose de que pues evidentemente se quiere implementar este tipo de elección popular en el poder judicial,
porque es la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, porque debe de ser la voluntad del pueblo y el juez debe de representar los intereses del pueblo, porque entonces si no, no es legítimo, no está legitimado para impartir justicia. ¿Qué piensan de eso? Bueno, aquí hay varios aspectos que destacar. La votación, ¿sobre qué va? La votación va sobre unas propuestas de otros poderes. Entonces, primero tienes que llegar a la propuesta de otros poderes, digamos, tendrías que ser un político para que tengas acercamiento a ellos y pueda ser votable, pueda ser elegible. Eso es en principio. Y luego, ¿qué sigue de esto? Una supuesta votación. ¿Y esa votación acaso es informada? En la Ciudad de México, ¿cuántos tendrían que ser? ¿Un cuadernito? Sí. O sea, Entendiéndose que si sí, senadores y cuando votamos por diputados federales y el Ejecutivo Federal, pues de por Te sí voy a hacer luego una ni pregunta conoces. aquí respecto de eso. Tú sabes en esta elección cuál fue el nombre completo del diputado federal. No, por creo el que no. O sea, por eso lo estoy diciendo, eso es una Exactamente. realidad. Es lo mismo, esa es Sí. la primera afectación. El Lo decía la ministra conocimiento, Piña, ¿no? En Claro. el de la Chávez, oficial del podcast, no sé si lo alcanzaron a ver. 352 juzgadores para la Ciudad de México, ¿no? Y pues imagínense el es un tambachote de. cuaderno, o sea, tendría que ser un cuaderno. Sí, claro. Y Perdón, ¿por qué No, te no, vas adelante. ¿por qué te vas a ir a la votación? Pues en principio, como estaba aleccionado el pueblo bueno y sabio, pues a partir de colores. Correcto. Ah, bueno, ¿y dónde está el color? No, voy a buscar el color. Y si voy la a reforma dice que no va a haber un partido detrás de esas elecciones, supuestamente. Entonces el de Tin Marín de Ave María, dame puntería o algo así, ¿no? Y analogan un poco el tema de Bolivia. Y es que en ese tema, lo que se está proponiendo, por ejemplo, es la elección de jueces que sean propuestos por el Ejecutivo, un segmento, otro por el Legislativo, otro por el Judicial, y como van a ser un chorro, pues lo metemos una tómbola para que no sean un chorro, Sí. que sean algunos. Ahora, y ya lo he comentado con los compañeros y con otros compañeros, y asumo que ya lo platicaron en el diverso podcast. ¿Qué va a pasar? O sea, en rigor, los jueces que venimos de formación de carrera no somos políticos. Nos cuesta trabajo hacernos propaganda. Nosotros nos legitimamos a través de nuestras sentencias, no a través de un discurso en la mañana o en la tarde o en la noche, a todas horas. Entonces, en realidad, ¿qué posibilidad tiene la gente de casa, del Poder Judicial, que no sé quiénes pudieran ser propuestos, no me queda absolutamente claro, en contender contra los partidos, ¿no? Porque finalmente pues, son elegidos por el Ejecutivo y el Legislativo, y seamos honestos, el Ejecutivo y el Legislativo ya tienen un color, Sí. ¿no? Entonces estamos en absoluta desventaja, no se ha propuesto algún tema como de partida presupuestaria, no se sabe de dónde van a llegar los recursos, si todavía, y es un hecho público para todas las personas, no nada más es mi pensamiento, a veces hasta la noticia se dice que están en dudas los financiamientos de las campañas, ¿no? Sí. ¿Por qué no va a pasar ahora lo mismo? ¿Qué diferencia habría? Y más. Y lo que va a costar, ¿no? Porque ahora sí son campañas. Lo que va a costar, y te digo, ¿no? O sea, los jueces nos debemos a nosotros mismos, a nuestra formación, a nuestra carrera, a nuestras propias convicciones, y me resulta muy, muy importante un llamado que hizo el jurista Zamora Pierce, y dice, uno de los elementos más importantes en el juzgado es el valor. Claro. El valor siempre va implícito en el sentido de que al emitir su resolución va a afectar a alguien, a alguna de las dos partes, Sí. ¿no? Y asumir todas las consecuencias que eso implica, que salgas en las mañaneras, o sea, lo sabes, lo llevas implícito, porque no te debes a nadie. Por eso resuelve un juez así, no te debes a nadie. Si ahora vas a entrar por una tómbola y después a la elección y después te van a patrocinar, quién sabe quién te patrocine, ¿a quién vas a deber? ¿A quién te vas a deber? Siendo honestos. Sí. Como ha pasado últimamente, por ejemplo hoy, ¿no? Que se una la bancada del partido Morena, otros senadores que no son de ese partido. Pues ¿por qué? Pues porque se deben. ¿A qué? No sé. Pero ¿por qué? ¿Qué diferencia habría que no fuera así ahora con los nuevos jueces que serían elegidos por votación? Claro. Ahí,
¿Cuál es esto? Porque también ahí se busca erradicar supuestamente la reforma, el tema de los nepotismos y las relaciones, los amigos y que meto aquí a alguien en el Poder Judicial. ¿Qué tan cierto es eso en el Poder Judicial? O sea, ¿de dónde viene esto? Y si hay pruebas, ¿por qué no las han presentado? Bueno, hay una cosa que también menciona ahí la iniciativa de reforma, que en su momento me parece que es visitaduría, no emitió ningún consejo para el Poder Judicial Federal, etcétera, o de las quejas que se han impuesto a los jueces en 2023, que hubo 0, o algo así, tengo entendido. Entonces, que al ser el Consejo de la Judicatura juez y parte, porque pues depende de la presidenta, que cae en la misma persona la Suprema Corte de Justicia, como la del Consejo de la Judicatura, pues casi protejo a los míos. ¿Qué tan cierto es? No, totalmente falso, totalmente Y lo estoy falso. poniendo así como porque Y lo estoy son dudas diciendo, del pueblo, Es totalmente falso. Yo entré al Poder Judicial porque yo litigué muchos años. Entonces, yo tramitaba juicios de amparo. Y cada vez que iba a San Lázaro, porque a mí me tocaba ahí, trabajaba en un despacho, pues yo veía a los jueces, veía a los secretarios, veía gente que le escuchaba y me gustaba cómo hablaba, me gustaba cómo resolvía, me impresionaba sus resoluciones y yo dije, yo quiero ser como ellos. Y en un momento vi pegado por ahí un anuncio, curso de no sé qué cosa. Y pues yo dije, pues no dice que sea para alguien en especial, para ellos. Entonces yo me inscribí y pues resulta que salen las listas y yo estoy ahí. Dije, pues entran todos, yo entré, empecé a tomar cursos ahí, me gustó mucho, me propuse entrar y después también estuve en un curso para secretarios. Cuando terminé ese curso, un titular dijo, yo necesito un oficial. Y yo dije, es mi oportunidad. Pero ese titular a mí, o sea, no soy su familiar, no soy ni su sobrina, ni su ahijada, ni la conocía ni ella a mí. O sea, tan sencillo. Y yo dije, pues voy a ir, aunque no era la materia en la que yo había estado trabajando muchos años. Y ahí duré muchos años. Mucho tiempo estuve ahí, fui oficial, fui secretaria particular, fui secretaria de tribunal. Y eso es falso, totalmente falso. Todos podemos acceder. Sí. No es necesario que tengas un familiar, un conocido, como dicen, un padrino. No es cierto. Lo único que te defiende, lo único que te da la permanencia es tu trabajo. Sí. Es tu trabajo, no hay otra. Es un trabajo muy dedicado, sí. Sí, yo voy a ser sincera, cuando entré al Poder Judicial, o sea, yo sentía que me asfixiaba y que todos caminaban rapidísimo, hacían las cosas a un ritmo al que yo no estaba acostumbrada. ¿Sabes cómo que me sentía? Como que caminaba o quería correr a atravesar el periférico. Sí. Así de esos que te vas animando y te quieres aventar y no, porque todos vienen rapidísimo y son carros. Pero empiezas a decir, yo debo, o sea, sí quiero estar aquí. He tenido una oportunidad y voy a hacer mi mejor papel. Te pones a trabajar, tus compañeros te ayudan y no te ayudan porque tú seas alguien especial. No, te ayudan porque somos un equipo de trabajo y saben que si no lo haces tú, lo hacen ellos. Sí. Sí, o sea, es muy sencillo. Y esa es la verdad. Entonces, me empezaron a ayudar a aprender a sacar copias, a hacer muchas cosas. Y empecé con ese trabajo y después ocupé el puesto de particular, el de secretaria, y lo que me defendió fue mi trabajo. No es verdad que haya sido mi madrina, mi tía, nada, ni siquiera mi amiga, la persona que me dijo. Y así he visto muchos casos, muchos casos. Si hay familiares, yo creo que sí, pero es como en todo, o sea, si venimos de una familia en la que todos somos carpinteros, o bueno, en la que los padres son carpinteros, los hijos, ¿qué saben hacer? Lo más seguro es que también trabajar la madera. Sí. ¿Sí? Es lo más seguro. Si les gusta, qué bueno. Aquí podrán trabajar y perfeccionarse teniendo un maestro en casa. Es probable
que de nuestros 5 hijos, uno quiera ser carpintero y los demás no. Ese tipo de situaciones pasa y pasa en todos lados, pero no es lo de siempre, no es un protegido porque, repito, lo único que te sostiene en Es tu trabajo. sí, en ese lugar es tu trabajo. Y ahí entrando un poquito el tema de politizar los cargos judiciales, entonces, más bien, ¿sería el tratamiento correcto o no? Porque pues entonces dicen que por elección popular te legitima el pueblo y además pues ya habrá más independencia, ¿no? Bueno, ellos lo manejan así, pero también lo que comentabas hace poquito, de que crees que es la carrera judicial te da valores, virtudes y que viene de hacer un ejercicio pues donde tienes una vida en tus manos de cierta forma, porque la decisión que tomes puede golpearlos a ellos en la resolución que vayas a dictar, ¿no? La reforma dice en su iniciativa o en la iniciativa de reforma que se necesita ir más allá de las de los requisitos que se tenían antes, mencionando y como que poniendo más énfasis en más allá de las capacidades intelectuales, la solidez ética y moral. ¿La carrera judicial te da esa ética y moral? O sea, ¿qué nos pueden platicar de su experiencia? Sí, pues mira, es que es un todo, o sea, Edmundo tiene 25 años de carrera judicial, Sonia anda por ahí, yo tengo 17 años. Tocando el tema de la ética, nos han tirado de que somos unos corruptos, que somos unos rateros, que somos unos huevones, ¿no? No ha pagado esa plática. Te puedo decir que en los 17 años que tengo de estar en el Poder Judicial, yo empecé en el Foro Común y lo toco aparte porque Sí. estar en el Foro Común es completamente aparte del Poder Judicial Federal. Los jueces locales. Son los jueces locales. Yo tuve una formación ahí, después hice entré a un concurso para ser secretario, hice una especialidad de 1 año, luego de los exámenes te dan una patente y con esa patente te puedes postular para un cargo de secretario. Sale una convocatoria en un tribunal a nivel nacional, aspiraron las personas que quieren y que tienen esa patente, esa profesionalización. Presentas concurso con los 10 currículums seleccionados por el titular y resulta vencedor la persona que decide el magistrado y te da nombramiento de 1 mes, otro mes, hasta finalmente, si cumple sus expectativas, pues te da la base. Sí. Entonces, retomo esto porque es mentira de que entras de padrinazgos, contrato como lo que dice Sonia, ¿no? Yo entré por concurso en ese lugar. Después concursé para ser juez con un montón de compañeros que también aspiraron, que muchos muy talentosos quedaron en el camino, otros pasaron y vamos, nadie te mete. Y eso tiene que ver desde luego con la cuestión ética. Desde que yo estoy en el Poder Judicial, tanto en el Foro Común como en el Foro Federal, no tuve un caso que yo conociera directamente de corrupción. No existe corrupción. Yo creo que la pregunta sería más del ciudadano a pie. ¿Cuál es la motivación de un juez para impartir justicia en el Poder Judicial Federal? Te digo, era un poco lo que te decía hace rato. Como los jueces, por la propia estructura de la función, trabajamos en soledad. O sea, estamos solos, tomamos nuestras propias decisiones. A veces llegan las audiencias y son audiencias que son como en vivo, ¿no? Sí. Y aprovecho de hacer un paréntesis, que la gente vaya a las audiencias son públicas, que vean cómo funcionan los jueces del Poder Judicial Federal, que vean por qué en ocasiones se dictan autos de no vinculación o de vinculación o sentencias absolutorias y condenatorias, que lo vean, que lo vivan. Entonces, a veces estás en audiencia, híjole, te llegan unos planteamientos que decretas un receso, te vas a tu privado, te pones a pensar, te pones a estudiar, revisas precedentes y tienes que decidir, ¿no? Porque resuelves rápido, o sea, porque los jueces federales en materia penal tienen que resolver en cierto tiempo, ¿no? Solo podemos decretar un receso máximo por 2 horas conforme a la ley. Entonces, así sea el asunto que sea, la naturaleza que sea, pues recesas y tomas tu decisión. Podrás en ocasiones consultarlo con alguien, pero finalmente es tu convicción, o sea, tus colaboradores. Lo consultas con tu equipo, con tus colaboradores y los jueces no solo estamos ahí enfrente, ¿no? Tenemos gente atrás trabajando.
te van siguiendo en vivo, por ejemplo, los secretarios o los asistentes de constancias, tu secretario particular, colaboradores, o sea, es toda una estructura y sí, hay ocasiones en que la decisión tienes que tomarla, son a veces decisiones difíciles. No siempre vas a satisfacer a alguien, siempre alguien va a quedar inconforme, siempre es posible que exista algún error, incluso de apreciación, pero para eso existen incluso los niveles, ¿no? A nosotros nos revisan los magistrados de un tribunal colegiado de apelación, a ellos también a su vez puede ser impugnada en amparo, directo o indirecto. Ok. Yo sí quisiera retomar los 2 puntos anteriores porque sí es necesario hablar de el tiempo de carrera judicial. Sí. El tiempo de carrera judicial que ya me indicaron, parece que yo soy el que más tiempo tiene de nosotros tres. Por supuesto, y quiero retomar 2 puntos porque comentaste. ¿Qué pasa con los amiguismos? ¿Cómo entramos al Poder Judicial? Entramos por alguna recomendación, algún amiguismo y cómo el Consejo de la Judicatura ha tenido la oportunidad de verificar esas circunstancias. Claro que el Consejo de la Judicatura Federal, y empezaré por ahí, ha verificado esas circunstancias. Son causas de responsabilidad entre nombramientos cruzados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, hay participación de la ciudadanía en el Consejo de la Judicatura Federal, desde luego. El Consejo de la Judicatura Federal no somos nosotros, es un consejo conformado por gente del poder Colaboración legislativo. de los 3 Claro, poderes. la colaboración de los 3 poderes. Sí, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial están representados en este Consejo de la Judicatura. Y ellos lo dicen en la iniciativa de reforma, ¿eh? Lo dicen, pero después, o sea, como que dicen... Sí, podemos reforzar algo ahí, tal vez. Reforzar algo, exacto. Sí, claro, tal vez procedimientos, tal vez cuestiones relacionadas con aquí vamos, pero oportunidades de mejora, hay este paso. Entonces vamos hacia ellas, pero no vamos a ir hacia atrás. Correcto. Ese es el punto, ¿no? Ahora, el amiguismo, yo sí quiero dejar en claro aquí en tu programa, en su programa, que ¿cómo entré yo al Poder Judicial? Por recomendaciones de amigos. Si lo quieren llamar recomendación de amigos, lo siguiente, sí. Yo entro al último año de la Facultad de Derecho y me encuentro a 2 amigos que ya trabajaban como oficiales judiciales en esa época en el Poder Judicial. Y el magistrado les había pedido, oigan, hay una plaza y hay 3 o 4 meritorios que se llamaban antes. Y a partir de ahí dicen, pero alguien que trabaje más o menos con ustedes de su escuela, a ver, y me invitan a mí y me dicen, oye, el juez hay una plaza, pero entras en meritorio y ¿Qué meritorio es como ganarlo. trabajar de pasante o sí, algo claro, así? no, el meritorio era, ven y haz méritos Sí. porque hay una plaza con otros. Lo que ahora se está concursando. Ese es como que el origen. Ya no hay meritorios ahora, ya hay practicantes, servicio social y a partir de ahí se genera el concurso. O sea, yo concursé como meritorio, no estaba regulado eso. ¿Y era, por ejemplo, una terna de meritorios? ¿O Sí, cuántos claro, son? o sea, ibas y decías, pues yo puedo ir yo puedo venir a hacer méritos aquí, y si se desocupaba una plaza, el titular atendía a los meritorios, ¿sí? Yo estuve de meritorio solo 15 días contra personas que llevan de meritorios 3 o 4 meses, pero el juez al final decidió que yo era el mejor perfil para lo que él buscaba, y entonces me Claro, y dio. los demás también tienen chance de seguir como Sí, concursando, claro, exacto, ¿no? A pesar de que no ya los se hayan quedaron. elegido. Ahora se quitó esa parte porque se decía, pues es que pues la gente no se le está pagando y viene algún tipo ya de cuestiones laborales, evoluciona esto y llegamos a los concursos. Actualmente ya digámoslo así, los practicantes pues hacen esos méritos, pero ya se está regulado y entonces es los concursos. Yo entré en ese punto así. Entonces eso pues no es recomendación, nada más me dijeron, hay un chance, pues quieres ve y hazlo, tú puedes elegir si vas o no, y si vas a elegir... Que se aplica, ¿no? A ver si... Claro, como dice el pasante que no sirvió, pues ya gracias, ¿no? No. En el despacho. Era exactamente lo mismo. Y yo, retomando todo este podcast de quién soy, a mí me rescató el Poder Judicial de cambiarme de carrera en el último año. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en despacho. Okay. Despacho que creo hemos trabajado todos y que no es, y para nosotros no es un secreto que en el poder local les dejan que para las copias, que para esto y que para andar repartiendo. ¿Sí? Y a mí no me gustaba esa circunstancia de mi carrera. Entonces, pues ya iba a abandonar la carrera, en cierta forma. Como en contra de los valores que tú profesas. Y entro al Poder Judicial y veo cosa totalmente diferente,
como lo hemos atestiguado todos los jueces y magistrados que han pasado por el programa, y ese de parteaguas, dijo, sí quiero esta carrera, y entonces retomo esta carrera. El Poder Judicial, veo un Poder Judicial sin corrupción, o la corrupción, porque por lo menos yo veía que para las copias, que para el actuario, Correcto. etcétera, etcétera. Yo no lo vi ya cuando entré ahí al Poder Judicial. Entonces, pues dije, y además, nuestros jefes inmediatos, los secretarios, los actuarios, veíamos cómo, sí, efectivamente, el sueldo, pues en esas épocas era menor, y en esa época precisamente cuando yo entré se duplicó, y entonces la gente le echaba más ganas, y entonces era, quiero ser actuario, quiero ser secretario, ¿y para qué necesito, y cómo necesito ser secretario? Pues tienes que saber hacer lo que yo hago. Y el sueldo, por ejemplo, hay que lo tocas, ahorita que la narrativa del presidente es esa de que, pues, bueno, hablando de los ministros, pero que gana más que el presidente, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta parte a ver, el sueldo sí es un incentivo para no prestarse, de hecho, a actos de corrupción? Pues por supuesto. Pero él lo hace chiquito para tirarle nada más, es como... Yo no quisiera responder esa pregunta, Sí. porque estamos hablando de sueldo nominal, ¿no? Que nos diga el presidente, pues yo no tengo un rancho, nunca lo he tenido, y he trabajado 25 años en el Poder Judicial, Sí. no he heredado tampoco ese tipo de cosas, ¿no? Mis hijos, mis hijas, que son 2, pues trabajan, y trabajan también en lo que pues quisieron trabajar, ¿sí? Lo tengo, puedo decir, porque mi declaración patrimonial es pública. Correcto. Yo tengo una casa ya pagada y otra que estoy pagando con crédito hipotecario. Entonces, evidentemente, y por los asuntos que tenemos en Reclusorio Norte y en Ciudad de México, como sabemos, podemos caer básicamente y fácilmente en la tentación de, ya saben, no voy a decir nombres de ese tipo de asuntos, pero podrá llegarte y llegar, que se vaya a su casa, ¿no? O que se vaya, cámbiale la prisión preventiva, ¿no? Sí. Toma un portafolio, ¿no? Nosotros no recibimos a nadie en nuestros privados, a nadie. ¿Sí crees que entonces es un cargo de honorabilidad Sí, por y supuesto. de esa vocación Claro, a prestar servicio claro. al pueblo? Desde luego. Yo en este aspecto quiero comentarte cómo empiezo en el Poder Judicial. Ya comenté concursos, y yo admiraba a las personas que trabajaban en el Poder Judicial. En alguna ocasión alguien del despacho me dijo, no, en San Lázaro ni se te vaya a ocurrir pedirle las copias, quererle decir que te las tenga rápido o alguna cosa de ofrecer dinero. Pues yo la verdad nunca había ofrecido dinero, pero así me lo advirtieron. Ni se te vaya a ocurrir. Sí, que eran las prácticas que se vivían en el local. Lo que todo mundo escuchaba, y nosotros como pasantes de los demás compañeros, porque a veces trabajábamos, salíamos de la escuela y nos íbamos todos juntos en el metro a los tribunales, ¿sí? Entonces yo escuchaba eso y yo admiraba mucho sus resoluciones. Eso sí, siempre las leía. Y cuando tengo la oportunidad de entrar, ni siquiera sabía cuánto ganaba un oficial. O sea, en realidad, eso a mí no me importó. Cuando me doy cuenta, dije, bueno, gano menos de lo que yo ganaba en el despacho donde trabajaba, pero me siento muy contenta. Siento que estoy haciendo un trabajo que me llena más, que me da mayor satisfacción, porque veo muchos asuntos en poquito tiempo. Y cuando yo los llevo, cuando yo los tramito, pues llevan su paso. Ahí ya llegaban asuntos terminados, ya se veía completo un expediente. Entonces, eso a mí me apasionaba, me llamaba mucho la atención. No es el dinero, no es lo que paguen, se necesita vocación primero que nada. Correcto. Y desde luego que el sueldo es importante, y es importante para alejar ese tipo de cuestiones. Aléjate de tentaciones, pero en principio es la vocación y es tener principios. Y que la persona que está capacitada para el puesto también se vea reconocida, ¿no? Yo creo que también eso también es bueno y casi no se habla, ¿no? Por El saber supuesto. la carga de trabajo inmensa que tiene el Poder Judicial Federal
la Yo lo veo como... responsabilidad que tienes de la vida de las personas en su patrimonio, en su libertad, de tu decisión. Sí. Eso no lo tienen, me parece, los otros poderes. Tú sí. Tú puedes decir, tú te condeno a 25 años o te absuelvo. Y esa es la parte importante. Transgredes la vida, o más bien tu decisión impacta en la vida de una persona, en su patrimonio, en su libertad, principalmente, ¿sí? Y esa es una alta responsabilidad que me parece que lo que ganamos, mucho o poco, dignifica la función y provoca que nuestras decisiones, en principio, para hacer transgredir o no transgredir, realmente es la decisión va a terminar en eso. Sí, en alguna... En alguna de esas dos posturas, siempre va a ser con conciencia y con la satisfacción de que por lo menos todo tu conocimiento lo pusiste para un lado o para otro, ¿sí? Ese conocimiento, ese cansancio, por lo menos te retribuye con un sueldo que te dignifica y te permite vivir dignamente y permite además a tus colaboradores generar ese incentivo de carrera judicial. Y si no, pregúntalo a nuestros colaboradores. Sí. Ese incentivo de, si quiero ser juez, por la admiración, porque nos los han dicho, también por la cuestión de pues, el sueldo. Claro, el sueldo está en razón en nosotros, y yo lo considero así, en función de nuestra responsabilidad con la sociedad también. Sí, en la sociedad y en la incidencia de una persona. Y además que la persona se sienta que en realidad, que cuando llega al Poder Judicial, y todos lo dicen, cuando tienen acceso al Poder Judicial, los que hablan sin conocimiento, pues es una opinión. Correcto. Es una falacia. En esa lógica sí se sienten más responsables con la sociedad y con a quien le van a administrar justicia. Eso sí, escuchen los sofistas para que vean que la reforma ya dice algunas cosillas que no, porque ellos dicen que la elección popular, pues al ser elegidos por el pueblo, pues se van a sentir más comprometidos con la gente a administrar justicia. Pero pues yo creo que si en el legislativo y en el Senado y en la Cámara de Diputados no se ve la responsabilidad, pues no creo que tampoco se vea en el cambio, o sea, vaya a cambiar el paradigma si se hace en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo creo que la responsabilidad, como ya lo dijo Edmundo, deviene de esa labor de compromisos, convicciones personales, de esa carrera judicial que a lo mejor los valores que la escuela judicial les implementó y que además se sienten completos y llenos haciendo esa labor, ¿no? Sobre todo no se lo veo como el tema de los militares que sirven a su país de cierta forma, ¿no? A lo mejor con sus distancias, pero es decir, estoy haciendo algo por mi país, o me equivoco. Sí, ese punto. Sí, también, y te quiero compartir mi perspectiva, porque como te comenté, yo inicié una formación en el fuego local. Yo cuando estaba en el fuego local, que llegué hasta ser secretario de un tribunal, de verdad que yo esperaba las concesiones de los amparos o cómo venían del Poder Judicial Federal, y yo los atesoraba, y decía, no, es que estos cabrones son los chicanos. Por eso yo me fui del Poder Judicial local. No, yo tenía la intención de como de reparar esta parte de las violaciones que se vean en el local. Claro, no, porque yo sabía, y tú te paras, ella hace una encuesta en los poderes judiciales locales, y qué perspectiva tienen del Poder Judicial Federal, los que saben, ¿no? Uh-huh. Entiendo que pueden haber errores judiciales y para eso existen los recursos, pero en términos generales, la perspectiva al Poder Judicial Federal entre los poderes locales es superior. Se trabajan, yo migré de una forma de trabajar a otra, y cuando me incorporé al Poder Judicial Federal, era prácticamente el mismo trabajo, pero veía, obviamente los asuntos federales son asuntos que se reserva el Estado, que los deben conocer jueces con una mayor jerarquía en nivel, no jerarquía, tienen la misma jerarquía que un juez de fuero común, pero los dotan de facultades para conocer asuntos que para el Estado son de mayor relevancia porque están en leyes federales. Entonces, cuando yo llego acá, aún y cuando la naturaleza de los asuntos son iguales, los asuntos son muy cuidados, se revisan 3 o 4 o 5 veces, los proyectos son cuidados. Yo veía algunos secretarios y yo decía, oye, es que ¿cuándo voy a poderme como que entablar con un secretario de estos? Porque los veo muy preparados, la gente es muy preparada. La Escuela Federal de Formación Judicial es una institución de alto prestigio
Y en términos generales, yo cuando estaba en el foro común, por ejemplo, yo veía a los abogados litigantes que ellos preferían litigar, que sus asuntos llegaran al foro federal, porque sabían que en el amparo iban a caer las resoluciones del foro común, que a veces no estaban bien dictadas. En muchas ocasiones sí, desde luego, ¿no? También hay calidad en los foros comunes, pero también hay mucho trabajo, se trabaja a destajo, y llegas acá al Poder Judicial y yo, en mi perspectiva, fue hacer un trabajo más depurado, más limpio, más revisado, más estructurado, y esa es mi perspectiva, ¿no? Además de que, desde luego, ¿no? En la medida en que pues son asuntos de naturaleza más compleja, claro que la responsabilidad recae al 1000% más. Correcto. Y sí te comprometes mucho más con tu trabajo. Incluso cuando yo me vine por acá, mis amigos me decían, oye, pero vas a dejar de dormir. El sacrificio es mayor. Claro, por supuesto. O sea, cuando yo llegué como secretario, entraba a las 7 de la mañana y me iba a la 1 de la mañana todos los días, todos los días. Y yo invito a la gente que vaya a los centros de justicia. ¿A qué horas están terminando audiencias? En muchas ocasiones terminan las audiencias. Yo creo que el horario regular en Reclusorio Norte oscila entre las 8, 9, 7, el regular, porque 11, 12, 1, 2, 3, hace unos días se terminó una audiencia a la 1 de la mañana, antes de que viniera esto. Entonces, sí, el trabajo acá es más exigente y más depurado. Correcto. Y ahí, justo yo también tenía un amigo que me acuerdo que luego platicábamos de trabajar en el Poder Judicial y luego, no sé, ya se iba a dormir y me decía, no, a ver si mañana nos vemos, estamos platicando, y decía, no, ya me pidieron regresar otra vez, ¿no? Así como a las 3 de la mañana, wow. O sea, y yo le decía, es que esto es vocación. O sea, de verdad, son de las cosas que yo le decía luego a mis amigos, porque gente que es muy intelectual, muy pensante, yo soy litigante de cierta forma, a veces, llevo asuntos y yo les decía, ya, tú te hubieras podido salir y con ese cerebro que tienes puedes ser empresario, lo que sea. No, es que esto es su labor con la sociedad. En serio, sí lo veo así. Pero sí lo quería dejar claro. Y no me estoy decantando por una postura o con otra, en particular con él, así era. Compartimos el pensamiento que dijiste hace rato, que dije sí, claro, de hacer algo por el país. Eso fue lo que le dije a mi familia cuando salí del concurso el jueves, cuando protesté en la Suprema Corte, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Dije, ojalá yo pueda hacer algo por mi país. Y impartiendo justicia, sé que lo he hecho. Eso es. Y bueno, ahí va una pregunta ya, para no aturarlos tanto, porque también sé que ahí nos atrasamos nosotros un poquito y fue culpa de nosotros, así una disculpa. Dentro de la iniciativa de reforma venía un índice, una tabla estadística de que pues el pueblo de una escala del 1 al 10 en un 5.6% no confía en el Poder Judicial, ¿no? Pero el problema es que pues para ellos, ¿quién es el Poder Judicial? Entendiéndose lo local y las fiscalías, porque lo decíamos en el previo podcast, se entiende que la Procuración de Justicia también tiene mucho que ver aquí. Las fiscalías, las carpetas de investigación, la mala gestión de los policías de investigación, bueno, infinidad de cosas que la gente no sabe y que lo comentábamos fuera de cámaras con algunos amigos que estaban fuera de la fiscalía, algunas personas manifestándose, ¿no? De que contra el Poder Judicial en la fiscalía diciendo que habían soltado a personas, etcétera. Entonces, fijémonos cómo algo que parece tan obvio para nosotros, para la gente no lo es. Entonces, ¿qué pueden decir acerca de esto? Y también respecto de... Híjole, me cuesta decirlo, pero lucrar con el pueblo a veces, ¿no? Con la desinformación y sesgar la información para poder atacar un poder, porque esto es un escarnio contra un poder, se ve claro. Y no me estoy decantando, porque sé que hay temas de la reforma que sí se tienen que abordar, pero de verdad la elección popular es la manera de abordarlo. Entonces, bueno, primero la primera pregunta es... Yo creo, voy a iniciarla porque creo que esta sí la vamos a querer contestar los tres. Para empezar, la encuesta, en dónde se hizo, a quién se le hizo y cuál fue la información que se le fue cargando desde antes. Esta es una información como si fuera una computadora. ¿Qué datos le estás cargando a esa computadora? ¿Con qué datos la estás alimentando? O sea, para empezar, no identifican quién es el Poder Judicial de la Federación. Efectivamente dicen que
fiscalías, que los que investigan, que muchas cuestiones que no corresponden a Al la Poder función Judicial. del Poder Judicial de la Federación. Entonces, desde ahí partimos de un dato totalmente falso y además que sí está manipulado por los datos con los que se alimenta. Cuando tú alimentas una computadora solamente con ciertos datos, pues cuando le haces una pregunta al sistema, te va a dar esos datos. No puede darte otros porque no le pusiste otros. Esos fueron los que se dieron. Hay una confusión tremenda, hay una desinformación y a veces, queriendo ser crítico, tú escuchas a la gente que habla con mucho odio, con mucho resentimiento. Es que no me han resuelto, es que llevo tanto tiempo y me piden 500 pesos para notificar y no sé cuánto, y empiezas a pensar, dice, yo no lo he visto, nunca lo vi en el Poder Judicial. Ya les dije, yo entré ahí admirando las resoluciones y desde el principio a mí me advirtieron. Y ahora que escuchas todo eso, pues yo digo, a lo mejor estoy tan alejada que no me he percatado. Y cuando llegas a la información, dices, no están hablando de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué si dan una opinión respecto de algo que ni siquiera conocen, que me están confundiendo, nos están confundiendo con algún otro servidor? Y entonces, pues ahí viene todo el, ahora sí que la maña de esa información, sí, la maña de cómo vamos manipulando. Y además, si ves también todas las campañas que se hacen juntas, se hacen sesiones informativas supuestamente, donde un día antes dieron mochilas, tablets y los convocan a que vayan al día siguiente o el siguiente domingo a recogerlas y empiezan a hablar otra vez del Poder Judicial con información que es falsa. Entonces, la gente primero es enganchada con lo que le dan y luego con toda la información con la que la están alimentando. Y estas personas relacionan sus malas experiencias con algunas otras autoridades y las ubican y las encasillan en el Poder Judicial de la Federación, cuando a lo mejor nunca han tenido un acercamiento real con el Poder Judicial, o sea, porque dicen, no, pues es un juicio, y ya empiezan a dar los datos y uno dice, no, eso es foro local. Exacto. Foro local. Complementando lo que dice Sonia, tiene toda la razón, a partir de premisa falsa, de dato falso, que es, la gente incluso te ubica como policía, ¿no? En ese momento estamos, ¿no? Entonces, es por ello que dices, bueno, necesitamos, en el diagnóstico que se haga, necesitamos los datos de las personas que han tenido interacción con el Poder Judicial. Y pídanle la estadística al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura tiene sus propias estadísticas en relación con eso, de las personas que tienen contacto directo con el Poder Judicial. Entonces, eso es más real, eso, ellos sí pueden generarse una opinión a favor o en contra. En esas estadísticas no estamos en el 5.1. Sí, no, de hecho ellos los mencionan en la reforma y mencionan ahí un tema de que usted, bueno, no que ustedes, pero bueno, el Poder Judicial Federal hace sus encuestas ad intra y preguntándole a abogados postulantes, pues obviamente van a salir favorables. Eso es lo que dicen en la iniciativa, ¿no? Habrá que ver si eso es cierto o no. Pero si es no, que, amiga, también convocarlos, ¿no? Convocar claro. a las personas, más bien, quieren una estadística más real, convoquen en principio a las personas que, abogados o no, los usuarios que hayan tenido contacto con el Poder Judicial para eso. Sí, perdón, bueno, rapidísimo, lo que hablábamos justo el episodio pasado, que mencionaba Omar que estamos en la era con más información, ¿no? Hay mucha información, sin embargo, en este momento siento que más bien mi pensamiento es que la gente no parte de, su conocimiento no viene de esa información en bruto y después de un pensamiento crítico, sino de un pensamiento colectivo de líderes de opinión, de personajes políticos que piensan que tienen la verdad absoluta, ¿no? Y parten de corazonadas y no de pensamiento crítico, que es lo que hablábamos hace rato. Entonces, desde ese desconocimiento, es del
de donde parte toda esta problemática, ¿no? Es que yo creo que no hay más información, más bien hay más medios de difusión. Correcto. De hecho, tú te pones a buscar en la computadora un tema y encuentras mucha basura. Ahora es más difícil encontrar información valiosa en internet que antes, porque antes había información más valiosa y ahora hay un mundo de basura. Y es que aquí pasan dos temas que yo creo que son bien importantes. El primero es que se ha hecho una campaña de desprestigio al Poder Judicial de la Federación todas las mañanas. Todas las mañanas se cuestionan las resoluciones del Poder Judicial Federal a través de medios masivos, sin ni siquiera quien dice esa noticia, por llamarla de alguna manera, tiene conocimiento absoluto del por qué se está determinando tal o cual cosa. Eso es por una parte, ¿no? Se está difundiendo un mensaje falso, ¿no? O sea, a veces nosotros lo escuchamos como, se le dictó sentencia absolutoria y fue un auto de no vinculación a proceso, por ejemplo. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Lo Lo exoneró y lo está diciendo el Ejecutivo. Pero además, o sea, hay otro problema bien grave en la comunidad de abogados, ¿no? Hoy, por ejemplo, me llamaron unos amigos y amigas de una escuela donde yo hice mi última maestría. Me decían, oye, amigo, ¿qué está pasando? Abogados, ¿no? Dedicados a esto, de otras materias, pero dedicados al litigio. ¿Qué está pasando con la reforma? ¿Qué está pasando? O sea, los propios abogados No saben. que trabajan, que son litigantes, no saben. ¿Cómo le pides entonces a la gente a la que le llega una difusión masiva de un líder que mueve masas, que regala tabletas, que regala tortas, y pues obviamente la gente se la cree después de 6 años? Si a ti te dicen que Roberto es corrupto, te la vas a empezar a creer sin ni siquiera saber las razones, ni los motivos, Sin ni cuestionarlo, absolutamente ¿no? nada. Entonces, esos son los dos factores que yo veo. Una desinformación por parte del gremio profesional, pero además, y el más importante, es uso indiscriminado de una política contra el Poder Judicial todas las mañanas. Se aprendió entonces hoy en día que el Poder Judicial Federal tiene que salir a tomar la voz en medios de difusión, o más bien no tienen no tiene el deber, pero hoy sí la responsabilidad para con su... No tenemos el deber y sí la responsabilidad. Es muy subjetivo. Sí. Mira, en este podcast que nos cuesta trabajo no hablar técnicamente, ese es el punto. Nosotros hablamos, todo el Poder Judicial habla a través de sus sentencias, ya lo dijeron los compañeros. Pero hoy en día, ante esta claro, amenaza. Ante esta amenaza, pues sí, al final de cuentas tenemos que salir en defensa del Poder Judicial, de uno de los poderes del Estado que quiere pues, ser absorbido, tal vez por otro, a través de estas reformas. Sí. Entonces sí es necesario dar a conocer y a través de esto, como el medio de ustedes, con un lenguaje un poco más aterrizado, no técnico, más correcto, ciudadano. Y la opinión generalizada es lo que acaba de decir Roberto. Digo que es conejo, todos los días, y ya le veo orejas. Sí, una mentira dicha 1000 veces sí, claro. Se vuelve una verdad, sí, ¿no? Claro, y más con personas que desafortunadamente no tienen suficiente educación, e incluso las educadas, ¿no? Digo, podemos ver en el propio partido oficialista, ¿sí? Los diputados que se han cambiado de partido, que traidores y no sé qué, sí. Cuando tú los escuchas dices, pues es por algo, tienen una razón, ¿sí? Pero esa razón no llega a quien está ya cooptado o tiene una venda en los ojos, disfrazado tal vez de programa social. Sí. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, sí, esa es una cuestión que detona que nosotros seamos más activos en redes sociales, que no lo somos. ¿Por qué? No lo somos precisamente para que no se tome tal vez esa red social en nuestra contra para recusarnos de un asunto. Totalmente. Sí, o sea, y por el sigilo que guardan también sus asuntos, claro, etcétera. Pero lo que hablo es más cercanía con el pueblo, con la gente que no sabe, lo acabas de decir, si luego ni los abogados tenemos ni la cultura a veces, ¿no? De sentarnos y leer lo que viene en la propuesta, porque a lo mejor ni es mi materia o lo que sea, ¿no? Hablando de otras reformas. Pues imagínate una persona que no tiene, pues ni acceso a internet, ¿no? O sea, en algún pueblo lejano. Entonces, sí es muy difícil, pero yo creo que sí, hoy en día, yo se los quiero decir, a mi sentir como ciudadano, ni siquiera como abogado ni nada, sí está muy claro que nos gustaría que el Poder Judicial, porque yo sí lo veo así,
Federal salga a platicar con la gente para que vean lo que realmente hacen. O sea, yo creo que están iniciando con esto, y entiendo que sus sentencias hablan por ustedes mismos y sus valores y su ética, nos los dejaste muy claro en el mundo, y lo notamos, ¿no? Lo notamos, pero quienes estamos a veces ahí en el contacto con el Poder Judicial Federal, las personas de abajo no, a veces no. Entonces, a lo mejor no cambiar drásticamente, simplemente hoy en estas circunstancias del país, buscar las formas. Esa era mi siguiente pregunta, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles de las cosas que sí podrían abonar a una reforma están de acuerdo? ¿Qué podría venir de ustedes para decirle a la gente? Yo creo que esto sí podría cambiar, porque hace ratito hablamos en previo podcast que sí era necesaria una reforma, pero no como está abordada. ¿Qué opinan de eso? Bien, pues en principio, la reforma como está abordada, hay muchos. Yo no le veo algún punto rescatable. Okay. Vi una iniciativa del propio partido oficialista de cómo elegir solo los ministros, una iniciativa que circuló por allá hace unos meses, y únicamente era para la elección de ministros, pero no era una elección de voto popular, era más bien quitarle al presidente esa facultad de elección que hizo últimamente. Sí. Es decir, el Congreso no llega a las 2 ternas y entonces, en principio, no dejárselo al Ejecutivo, sino al propio Poder Judicial. Pero a partir de quién proponía el Congreso, no, proponía un comité. O sea, toda esa reforma me pareció incluso interesante, ¿sí? Tienen razón, es fortalecer el perfil y dar participación a toda la comunidad jurídica. Sí. Y en su caso, y venía una parte de la intervención de asociaciones civiles, parte de la población. Entonces, ¿dónde quedó esa iniciativa? No lo sé. No sé si esté ahí votada, pero la vi, la compartieron. Entonces, sí había ese punto de mejora. Ahora, en estas, pues de plano ha sido, ya la 100 modificaciones. ¿Y 100 modificaciones para qué? Para refritar lo mismo, para decir, ya no va a haber 5 años de experiencia, ya no va a ser nada, para aventarlos a una tómbola. No, creo que no mejora. Yo no advierto ningún punto de mejora. Sí podemos mejorar la atención al público, por ejemplo, ¿sí? En los juzgados, centros de justicia, se atiende al público, pero a lo mejor ahí estamos un poquito fallando, ¿sí? Que eso en estadística es muy alto, que la atención es muy buena. Está en un 90 y tantos % de 100 según la estadística directa de quién va a un juzgado y qué atención recibe del personal. Y lo decía la ministra Piña, ¿no? También están rebasados ustedes como jueces ante un 100 y tantos millones de personas y son ¿cuántos? Perdón, 1,200. 1,200. Ahora, ¿qué punto tiene el juez de contacto con el ciudadano? Por ejemplo, los que nos dedicamos al penal, pues ninguno, porque pues por ley, o sea, al final de cuentas, no pueden. Solamente en la audiencia, ¿no? Correcto. Ese es el punto. Entonces, no, pues es que los jueces no. O sea, yo tuve una experiencia de cómo me puedo acercar a la población y la implementé hoy, precisamente en la marcha con los estudiantes. Yo llegué antes y les dije, gracias por apoyarnos, y si quieren preguntarme algo, como, ¿qué hago? ¿Qué hago todos los días desde que me levanto? ¿Cómo preparo tal vez la audiencia? O incluso de alguno de los asuntos que yo ya he resuelto, que ya están resueltos, ya no hay problema, podemos comentarlos, pero tampoco vi mucho participación. Sí se acercaron 2 o 3, pero yo dije, bueno, como la población está ávida de preguntarnos qué estamos haciendo. Más bien no les interesa, de cierta o más bien no los tienen el panorama. Sino también ellos como no sabemos nosotros cómo acercarnos, ellos tampoco tal vez saben cómo acercarse. Sí. Y es que nunca había visto acercamiento. Y fortaleciendo ese tema en específico, yo he hecho, como dice Edmundo, la formación de los jueces es en silencio. La verdad es que no estamos acostumbrados a estar en entrevistas por la misma función, y más nosotros los que nos dedicamos a la materia penal, pues no estamos acostumbrados a recibir ni siquiera a nadie en nuestras oficinas para mantener esa imparcialidad. Pero bueno, ahora que las eventualidades nos están obligando a hacerlo, al menos yo he notado muchísima diferencia desde que soy más activo en mis redes sociales
con temas únicamente informativos, ¿eh? Correcto. Únicamente, y he visto respuesta, al menos de mi círculo, que es muy pequeño, ¿no? Creo Sí. que tengo 300 seguidores en Instagram o algo así, ¿no? ¿Qué existe? Pero además yo veo algo bien importante, ¿no? Las audiencias son públicas. E insisto, ¿cómo se valida un juzgador? A través de sus resoluciones. Yo creo que si podríamos pecar de algo los jueces, es que no hemos hecho publicidad a las audiencias para que vengan, que conozcan nuestro trabajo. Llegas a la audiencia y a veces hay 1, 2 o 3 personas. Si el asunto es relevante, se te llena la sala. Pero si no, pues no hay gente. Entonces, los familiares son los que son públicos. Entonces, yo creo que un modelo muy importante para dar todavía más transparencia a cómo se dictan las resoluciones, ya sea en el sentido, no sé, de vincular o no vincular, de condenar o de absolver. No hay más testigo que la gente esté ahí en las audiencias viendo en qué falló la defensa, o en qué falló la fiscalía, o en qué falló el propio juzgador, pero que lo diga la sociedad, Correcto. que el que se dé cuenta. Entonces yo creo que una buena práctica que podría adaptar el Poder Judicial, y en general todos los poderes judiciales, es hacer ese llamado a la sociedad, oye, hacer campañas para que, no publicitarias, sino para campañas que asistan a las audiencias, que den fe. De hecho, ese fue uno de los principales pilares de la reforma constitucional de 2018, la publicidad, la oralidad, la inmediación, para que se transparenten los procedimientos, cualquier persona puede entrar, excepto con sus restricciones, desde luego, ¿no? Cuando hay audiencias que por ley tienen que llevarse a cabo de manera privada. Perfecto. Pero Sí. yo creo que un mecanismo... El principio de publicidad es el que podría ser el medio, ¿no? Sí, Para claro, ustedes. a mí me parece que esa sería una excelente medida para que acercar a los alumnos. De hecho, yo soy parte de la última generación de jueces y la capacitación no la daban así. O sea, parte de nuestra capacitación fue, vayan a ver a sus compañeros jueces en audiencia. Okay. Y ahí es donde aprendes. En realidad las universidades lo hacen, pero en muy poca medida. Mandar a los alumnos, váyanse, empápense, porque así es como van a aprender. Entonces yo creo que esa es una muy buena medida para transparentarnos aún más ante la sociedad. Y un tema que no puedo dejar pasar rápido ya para como que terminar la última parte, y a lo mejor está súper soslayado, o sea, muy ya lejos de lo que estamos hablando de la elección popular y de cómo pueden acercarse más, etcétera. El tema que habla ahí la iniciativa de las sentencias definitivas de amparo, que ya no van a proteger a toda una comunidad, sino que nada más tiene estos efectos particulares, todo este tema que se ha venido abordando. ¿Nos pueden explicar qué es eso? O sea, ¿qué es lo que se quiere cambiar? Creo que es una medida política, ese es un punto. Es una medida que al tocarse ciertos puntos de los derechos difusos, de ahí viene todo. Déjame decirte que no es en la ley de amparo nada más donde hay efectos generales de las resoluciones. En la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal hay efectos generales de ciertas resoluciones de condiciones de internamiento para que toda la población se beneficie de una sola resolución, aunque ellos no hayan sido los ponentes. ¿Y en qué se basa tan sencillo esa resolución? En tutelar los derechos de todos, no nada más del que acuda a una instancia judicial. Correcto. Todos los que estén ahí es lo que le llaman en el argot jurídico, pero sí, no, hay que decirlo. Litigio estratégico. Sí. A través de un litigio estratégico, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, una farmacéutica y hay despachos específicos del litigio estratégico que generan una comunidad y los llevan allá. ¿Para qué? Para generarse a toda la comunidad una resolución. Aquí nosotros no es la ley de amparo el único lugar donde la tenemos. Está en la Ley Nacional de Ejecución ciertos efectos generales de esas resoluciones. Y en eso se basan, en la tutela de los derechos de todos nosotros. Sí. Ese es y el tema que ellos mencionan de que a lo mejor no hay un estándar para examinar cuándo sí doy efectos generales y cuándo no. O sea, porque eso es lo dice. O sea, ¿qué podrían decir ante eso? O sea, lo que dice la reforma. O sea, sí, está bien que des efectos generales porque beneficias a una comunidad, etcétera, no sé. A lo mejor el ejemplo que siempre ponen las universidades, tiran químicos y está afectando el agua que corre por ahí, me afecta a toda una comunidad, aunque yo no he instado el amparo, ¿correcto? No hay una regla en Pero ese no hay punto. una regla específica. No hay una regla en ese punto. Y aquí me parece que es caso. Que es de caso. criterio, decían, así de discrecional, le dicen, ¿no? No, no es un criterio discrecional. Cuando tú ves un caso, tu ratita cerebral va corriendo a toda tu experiencia. Sí, sí. A toda tu experiencia y va generándote una intuición como juzgador. ¿Sí? Yo que pasé también como juez de ejecución y di fallos con efectos generales,
te puedo decir, esa experiencia, ese olfato se te va desarrollando caso por caso. En este caso es necesario hacer una resolución con efectos generales. ¿Por qué? Porque seguramente puede venir otra, tan sencillo lo voy a decir, así tuve un caso que determiné con efectos generales porque una persona quería oler bien en el centro de reclusión y no le permitían un perfume, ¿sí? Mi resolución con efectos generales fue, permítesela, pero obviamente con las cuestiones de seguridad, genéralas. ¿Le permites a las madres tener sus cremitas para los bebés? Sí. Entonces, ¿tienen algún olor? Sí, pero son sin alcohol. Entonces, dale una lista a esta persona y a toda la población de qué perfume pueden tener adentro. Sí. ¿Sí? Esa es una resolución con efectos generales. Lo viste y lo pudiste advertir en ese momento. Entonces, el juez, caso por caso y de acuerdo a las pruebas que van presentando, va generando esa intuición. En este caso, es necesario establecerlo con efectos generales. No es un aspecto, le voy a pegar a la política. No. Me parece que no. Sí, no es manera de pegar a la política. Claro, es tutelar el derecho de las personas. Por eso decías que este candadito que están poniendo es para un tema político. Me parece que sí. Además, yo creo que sería una medida regresiva, totalmente regresiva. ¿Por qué se permite en leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal hacer o determinar efectos que se irradian hacia todos, que pueden beneficiarle a todas las personas que se encuentran en ese lugar y que están en las mismas condiciones que quien vino a hacer un reclamo? Sí. Pues justamente porque se analizaron violaciones de derechos humanos, porque también el Estado no tiene los suficientes elementos materiales para analizar cada uno de los casos. Entonces, este derecho que yo he analizado, que está ocurriendo una violación en este centro de internamiento, debe de irradiarse hacia todos con una sola determinación, con un solo análisis en el que tú estás advirtiendo que todos los que están ahí vivían en las mismas condiciones, de cierta forma. Padecer esa violación. Sí. Les vas a proteger los derechos y además te vas a evitar todo el trámite de todos y cada uno de ellos. Sí, porque ¿para qué quiero que vengan las 3,000 personas que están internas, o las 1,000 personas, o las 500, digamos o las que ahí 50? Estás eficientando tu labor de justicia. Claro, por eso se han hecho ese tipo de medidas y ese tipo de facultades, porque analizaste en un caso concreto una violación que se está dando sistemáticamente a todas las personas que están en ese lugar. Entonces, no puede ser en cuanto a que todas las autoridades estamos obligadas a velar y a garantizar el respeto a los derechos humanos de cada una de las personas. Y si tú ya te diste cuenta, y como dijo Edmundo, intuyes que eso está ocurriendo para todos, que no es la única persona a la que le está pasando, que no es la única persona a la que le están faltando los medicamentos, a la que no le están permitiendo realizar ciertas actividades que para ella y para muchas que estén ahí son importantísimas. Correcto. ¿Sí? Entonces, no hacerlo es una regresión. Y es un punto importante, ese precisamente es el equilibrio de los poderes. Okay. Para que el otro poder no avasalle con todo eso, das efectos generales y lo equilibras. En ese momento le dices al otro poder, oye, parece aquí que se están violando sistemáticamente los derechos, y entonces la decisión va a proteger a toda esta parte de esta población. ¿Por qué? Porque se puede proteger a 10, pero también se puede proteger a 1,000 o a toda una comunidad. Entonces depende del caso por caso. Correcto. Ese es el punto, y creo que aquí volvemos al principio de este programa: la división de poderes, el equilibrio de los poderes. Bueno, ahí ya para terminar, nada más, si quisieran darnos un mensaje con el cual terminar, a lo mejor para las comunidades de estudiantes, de jóvenes, si quieren aprovechar la oportunidad del micrófono para acercarse más a lo que es la reforma, estudiarla más. No nada más porque yo creo que pues, es un tema de trascendencia nacional, ¿no? Es un tema que trastoca a todos y muy poca gente se ha pronunciado, y suena raro decirlo, y a lo mejor y hasta
nos funan y van a decir que somos de derecha pero bueno, el tema de que pues quienes tenemos el acceso a esta información pues es la clase media, media alta, pero la clase de abajo pues no. ¿Cuáles serían los puentes para las personas de a pie? Y pues, si quieren dar un mensaje nada más, ¿no? Pues yo rapidísimo, ya para concluir, estamos en medio de una crisis constitucional. Hoy se vivió un acto muy relevante donde la Universidad Nacional Autónoma de México, sus alumnos, se unieron a una protesta. Me puso la piel chinita ver a tantos jóvenes con tanto ímpetu. Uno de ellos tomó el uso de la voz y dio unas palabras muy elocuentes en relación con esta reforma, entre otras cosas aduciendo que pues no estaban a favor a virtud de que ellos, pues, jóvenes talentosos, podrían aspirar en determinados momentos a cargos dentro del Poder Judicial de la Federación en todos sus esquemas. El llamado que yo hago es a la comunidad estudiantil. Veo que se han unido algunas otras universidades únicamente a través de comunicados. Los invito a que conozcan la reforma, a que vayan a los centros de justicia. Hoy por hoy, en los centros de justicia y todos los órganos jurisdiccionales del país, seguimos laborando con actividades disminuidas. Se le ha llamado un paro, pero en rigor son actividades disminuidas, están funcionando. Mañana a las 9:15 tenemos audiencia, me parece que todos tenemos audiencia mañana, audiencias urgentes. Invito a la comunidad estudiantil que asista, que vaya, que se informe, y lo digo porque hoy vi que la comunidad despertó. Entonces, para mí ese es un aliciente de que todavía hay esperanza. Hay esperanza en el Poder Judicial Federal. Sí, hay esperanza. Una pregunta, Edmundo, ¿qué le dirías al Ejecutivo Federal? Ahorita en el micrófono diciéndole como, o sea, ¿sería un ruego o más bien una confronta o qué sería? O más bien mi derecho de réplica, porque creo que los que estamos aquí en alguna forma hemos salido en la mañana por nuestras resoluciones. Ok, bueno. De trascendencia. Y es una réplica nada más constructiva. Y le pediría más bien al Poder Ejecutivo, no es un reclamo, simple y sencillamente el artículo 89, que son las facultades presidenciales, establece un aspecto, si no mal recuerdan, la fracción octava, la colaboración entre el Poder Ejecutivo cuando el Poder Judicial se lo pide. Okay. Entonces, apelando a esa deber de constitucionalidad, como miembros del Poder Judicial, pues pedimos esa escucha hacia el Poder Ejecutivo, quien lo represente. De manera particular lo representa todavía aún el señor Andrés Manuel López Obrador, pues a él. Y si llega la presidenta electa, pues a él. ¿Por qué? Porque es la figura presidencial. Y tenemos ese artículo 89 constitucional, fracción, no se está tocando, no hay manera. Esa es una colaboración constitucional entre poderes. Le pediría yo, pues, esa colaboración constitucional entre poderes. Ese sería mi mensaje. Perfecto. Y bueno, Sonia, acabamos contigo. Yo a la población le quisiera pedir que se informe, que no nos confunda. Yo entiendo que hay una desesperación, una sed de justicia en este país enorme, pero tratar de mitigar o de acabar con uno de los poderes que son los que estamos tratando todos los días de luchar por sus derechos, de luchar por los derechos de todas las personas que se acerquen, sería irremediable para todos. Nosotros hemos permitido que se hable de todo respecto a nosotros y no hemos levantado la voz, siempre nos quedamos callados hasta ahora, y no es por nosotros, que quede claro, es porque estamos viendo el peligro para nuestra nación, un grave peligro de perder la división de poderes, de tener un solo máximo poder, y entonces sí tendríamos graves, pero muy graves problemas como nación. Creo que les pediría información, que se informen y sepan realmente respecto de qué están opinando, porque no lo saben.
que se acerquen a nosotros y nos digan, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? A ver, tus cartas credenciales, ¿sí? Y que claramente nos digan, yo tuve un problema, como he escuchado muchas personas, no, es que nos pidieron, para que nosotros les expliquemos quiénes son y quiénes somos nosotros, en dónde está el problema, porque ya lo habíamos comentado ampliamente y es sabido por todos, la mayoría de los casos se queda en investigación. Y ahí es donde las personas sufren un verdadero, pero verdadero martirio. Totalmente. Y lo que llega a juicio es muy poco, realmente es muy poco. Y como lo dicen mis compañeros, en las audiencias no vemos más que 1 o 2 personas que son los familiares. Y nada más. Y nada más, y nada más. Y les aseguro que esas 2 o 3 personas que están ahí son las que no han opinado, son las que no han opinado. Las que opinan son las que están confundiendo con otros poderes, las que están confundiendo con otras autoridades, y entonces debemos informarnos, porque están opinando respecto de algo que no conocen y que sí es muy grave. Y repito, cuando han hablado de nosotros en lo personal, nos hemos quedado callados. Y no nos quedamos callados porque tengan la razón, simplemente porque estamos trabajando. Y para contestar se necesita tiempo. Correcto. Sí, o sea, esa es la verdad. Además de que la virtud del juez también es la prudencia, ¿no? Entonces... Sí, claro, y nosotros, bueno, han hablado mal muchas veces de nosotros, pero también han hablado bien. Un periodista, no decir quién, pero que está en redes sociales, se ha referido como que él ha visto a 2 jueces, por lo menos que estamos aquí, trabajar bien, y que ha visto al Estado mexicano funcionar a través de las audiencias penales. Bueno, pues muchísimas gracias, sofistas. Como ven, personas honorables, honradas, gente que trabaja y que por los méritos ha llegado donde está, gente como ustedes, que empezó desde abajo y que hoy en día ostenta un cargo que se lo ha ganado a pulso, a veces sobrepasados por ese trabajo, pero bueno, creo que han salido avantes hasta ahorita. Creo que es un tema de trascendencia nacional y espero que lo tomemos con la conciencia que debemos de tomarlo, informémonos. Los queremos mucho, sofistas, pásenla bien, pásenla rico, ya saben que aquí estamos los miércoles, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Espero que el miércoles nos vean, suscríbanse al canal, aquí les vamos a dejar las redes sociales de, sí, también, es que creo que no tienen nada de Instagram, por ahí escuché, pero Facebook y todo lo que tengan, los LinkedIn y esas cosas. Pero bueno. Pues esperen una próxima edición y pues nada, besitos, cuídense mucho. Bye bye. Adiós.